Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Teodoro Cadena y el día de hoy he buscado he titulado la enseñanza del día de hoy como el Padre que nuestros hijos necesitan. Gracias te damos, Señor. Por favor, mi Dios, te pedimos que bendigas, que pongan las palabras que debemos de escuchar en mi boca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para empezar tengo que explicar un poco de Elí. Elí era descendiente del hijo menor de Aarón. Fungía como sumo sacerdote en el tabernáculo hacia finales del periodo de los jueces. Elí también ocupó el cargo de juez durante 40 años. Tuvo dos hijos, Ofni y Fines. Los hijos de Elí eran unos malvados, dice la palabra de Dios, y no les importaba el Señor, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o la cazuela, como lo quieras ver, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego él podría tomar todo lo que quisiera, el criado contestaba: no, me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante Dios era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Por lo tanto, les dijo una vez a sus hijos: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos, y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar y quemaran incienso y llevaran el efod a mi presencia. Además concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué, pues, han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y jamás nadie en tu familia llegará viejo. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar, para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor su alma, y todos sus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, Ofni y Fineas. Los dos morirán el mismo día. Luego pondré un sacerdote digno de confianza que actúe de acuerdo a mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces, todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él, a cambio de una moneda de plata o un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alimento. En 1 Samuel 3 empieza practicando que el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó: Samuel.
Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven Samuel, le dijo a él, ve y acuéstate, y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escuche. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después el Señor se detuvo y le llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que los oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió. Elí le preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada y Elí exclamó, el Señor es el Señor, Él es el Señor, hágase lo que a Él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarle en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Por aquel entonces se juntaron los filisteos para luchar contra Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos y acamparon junto a Abner-Ezer. Los filisteos establecieron su campamento en Afec, desplegándose para atacar a los israelitas. Y al entablarse la lucha, los filisteos vencieron a los israelitas y mataron a 4,000 de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué permitió hoy el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Silo el arca de la alianza del Señor para que Él marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos. Por consiguiente, los israelitas enviaron un destacamento a Silo y trajeron de allá el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, acompañaban también el arca de la alianza de Dios. Y ocurrió que al llegar al campamento, el arca de la alianza del Señor, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta retumbó la tierra. Cuando los filisteos escucharon aquel griterío, preguntaron, ¿por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Pero al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron, Dios ha llegado al campamento. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará al caer en manos de un Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de ustedes. Entonces los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, por la infantería israelita cayeron 30,000 hombres. También capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo el mismo día. Llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un sillón junto a la puerta, vigilando el camino, porque se sentía muy preocupado por el arca de Dios. Aquel hombre entró a la ciudad y dio la noticia. Enseguida todos los habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar Elí aquel griterío, preguntó, ¿qué significa este alboroto?
Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Elí, que tenía ya 98 años y se había quedado completamente ciego. Le dijo: acabo de llegar del campamento de batalla, hoy he logrado escapar del combate. ¿Qué te ha pasado, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas huyeron ante los filisteos, respondió. Además, ha habido una gran matanza de gente en la que también murieron tus dos hijos, Ofni y Fines. Y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la puerta, pero fuera del sillón donde él estaba sentado. Y como ya era un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Quiero hacer ya un análisis de esto. Fíjense nada más cómo Elí era un sumo sacerdote, era juez. Y a veces entre las iglesias nos topamos con personas que han crecido mucho en las iglesias, tienen un gran renombre, pero el ejemplo de sus hijos no es el adecuado. O bueno, el ejemplo, tal vez voy a incluirme, de nuestros hijos no es el adecuado. ¿Qué hizo Elí para que sus hijos hicieran esa actitud? Hay muchos motivos. Uno en el cual yo siempre hago énfasis es que un buen árbol da buenos frutos. Los hijos son el reflejo de los padres en la privacidad. Tú como papá puedes aparentar una cosa en la iglesia, o frente a la familia, o frente a la sociedad, pero en tu casa, en lo privado, tu familia es quien te conoce. ¿Y qué crees? Esas acciones que tú haces van y son reflejadas por tus hijos en la sociedad. Muy probablemente Elí era igual que sus hijos, pero había sabido lograr manipular a la sociedad. Digo, probablemente, no me consta, estoy haciendo suposición por qué Elí, Fines y Ofni eran personas malvadas. No nada más abusaban de los que iban al templo a sacrificar. No nada más les robaban. No nada más robaban a Dios los sacrificios, sino que también cometían adulterio y fornicación con las personas que estaban ahí atentas al cuidado de la iglesia. Tú y yo sabíamos que en el Antiguo Testamento, cuando esto sucedía, se tenía que apedrear a las personas. Pero ¿por qué el papá, que era juez, no puso un hasta aquí a sus hijos? ¿Sabes? Voy a hacer una analogía entre Elí y otro papá, que es José. José, el esposo de María, era descendiente de David y vivía en Nazaret. Se desposó con María y poco antes de efectuar el matrimonio, María recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que ella había sido escogida para ser la madre del Salvador. Por este motivo, cuando José se entera que María está embarazada, no la quiere difamar y lo que piensa es abandonarla para que piensen o para que la gente crea que él había abusado de María. Sin embargo, cuando José emprende el camino, se le aparece un ángel que le dice que no haga eso y que se regrese con María, que ese hijo era algo voluntad de Dios. Los judíos, por su parte, consideraban a José como el padre de Jesús, y el niño Jesús trató a José como su padre. Fíjate nada más lo importante que estoy haciendo aquí. Por un lado tenemos a Elí, de la descendencia de Aarón, nieto. Por otro lado tenemos a José, de la descendencia de David. Tenemos a Elí, que tiene dos de sus hijos y que sirven en el templo, porque al final de cuentas tú y yo como papás influimos en el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, obviamente sus dos hijos sirven en el templo. ¿Qué pasa con José? José no tiene hijo directamente, sino que es Jesús, pero Jesús se subordina a José. ¿Qué pasa aquí? Primer punto, número 1, como papá te debes de ganar el respeto de tus hijos. Se debe de ganar el respeto de sus hijos. Cuando Elí va y habla con sus hijos, les dice, oigan, esto no debe de ser así, no deben de tener este tipo de actitudes. ¿Los hijos cambiaron? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa con José cuando se pierde Jesús y después de 3 días lo encuentran? ¿Qué le dice Jesús a José y a María? En los negocios de mi padre tengo que estar. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Sigue, se regresa con José y con María. Fíjense que hay una gran diferencia, ¿eh? La otra, a Elí se le aparece un profeta y le dice, oye,
No, tienes que estorbar el pecado de tus hijos. Dios no está de acuerdo con eso. Si siguen así, los va a matar y tú lo vas a ver. A José se le aparece un ángel y le dice, oye, no debes de abandonar. ¿Qué hacen los dos? ¿Qué hace Elí? ¿Qué hace Elí cuando le dicen, tus hijos van a morir y tú lo vas a ver? Se resigna. Exactamente. Elí contesta estoy buscándolo aquí tal cual. Elí le contesta a Samuel, Él es el Señor, hágase lo que a Él le parezca mejor. Wow. ¿Sabes qué? Pues así Dios quiere, pues así es. El mundo dice, si te va a tocar aunque te quites y aunque si no te toca aunque te pongas, ¿no? Es una frase similar. Y a veces entre cristianos decimos, bueno, pues si es la voluntad de Dios me voy a enfermar. Si es la voluntad de Dios, así es. Y no, hermanos, no es así. No es nada más la voluntad de Dios. Dios te avisa. ¿Qué le dice un ángel a José? Oye, van a matar dice, José, al ser advertido por medio de los sueños celestiales del peligro que corría el pequeño Jesús, le salvó la vida huyendo a Egipto. Fíjate, dos papás. Por un lado, Elí, que dice, bueno, si han de morir, pues Dios así lo quiere, que así sea. ¿Y qué pasa con José? José dice, bueno, pues ya me avisaron que a este niño lo van a matar, pues ya ni modo. O busca preservar la vida de Jesús. Busca preservar la vida de Jesús. Huye a Egipto. Fíjense cómo dos papás importantes en la palabra de Dios toman acciones distintas. A los dos son advertidos. Los dos son descendientes importantes. Los dos son personas reconocidas en la sociedad. Los dos tienen hijos. Uno se gana el respeto de sus hijos, que es José, y el otro se ve que no. A los dos se les avisa que pueden morir sus hijos. José huye a Egipto para buscar preservar la vida de su hijo. ¿Qué hace Elí? Pues así has de ser, que así sea. ¿Y qué es lo que pasa? ¿A Elí qué le sucede? Mueren sus hijos y muere él. Pero antes de morir él, le dijeron que sus hijos iban a morir. Más bien, que sus hijos habían muerto. Qué triste que lo último que escuchaste es que tus hijos murieron porque tú no estorbaste su pecado. Lo que quería Dios era avisarle a uno de sus hijos, ¿sabes qué, Elí? Tus hijos no están actuando mal, no están actuando bien. ¿Sabes qué, Elí? Cuídate. ¿Sabes qué, Elí? ¿Y qué hace Elí? Pues ya, ¿qué más? Como padres debemos aprender a obedecer al Señor. Número 1, debemos de aprender a proveer para nuestra familia. Y no nada más es traer dinero, es proveer amor, proveer honestidad, proveer confianza, proveer un sentimiento de seguridad en el hogar. Tú y yo como papás, específicamente estoy hablando de los papás, hombres, varones, papás, debemos de aprender a proveer para nuestra familia. Número 2, debemos de ganarnos el respeto de nuestros hijos y de nuestra esposa. ¿Cómo te ganas el respeto de tus hijos? Siendo congruente. Lo que dices, haces. Siendo congruente entre lo que tú predicas en la calle y lo que haces en el hogar. Siendo congruente entre decir a tus hijos que respeten a los que les rodean y respetando a tu esposa. ¿Sabes cómo te ganas a tu esposa? Amándola. ¿Sabes cómo te ganas a tu esposa? Cállate, pipa. Perdón, paréntesis, ya. ¿Sabes cómo te ganas a tu esposa? Tratándola bien. ¿Sabes cómo ahuyentar a tu esposa? Ponle apodos como la tóxica. Ponle apodos y verás cómo vas a ahuyentar y tu relación se va a partir. Es que es chistoso. Sí, tal vez puede ser chistoso, pero realmente le estás poniendo una etiqueta. Y en las personas existe el efecto Pigmalión. Una etiqueta que tú le pones lo van a cumplir inconscientemente. Tú decides cómo vivir. Para los hombres, ay, mi mami, nadie trata mal a mi mamá, mi mami, y tratas mal a la mami de tus hijos. ¿Cómo quieres que ellos te respeten si no sabes tratar bien? La decidiste como tu pareja, como tu esposa, para vivir toda la vida, y lo único que haces es estar peleando con esta persona. ¿En qué mente cabe? La esposa es la compañera, la amiga idónea, es la única, no hay otra.
¿Sabes qué hay después del amor de Dios? El primer lugar es el amor a Dios. El segundo lugar es el amor a tu esposa. Si no aprendes a amar a tu esposa, no pidas que tus hijos te quieran. Así es. Sabes que tu pareja, tu esposa, es aquella, imagínate los dos pies, ¿no? Uno apoya al otro, uno apoya al otro, uno apoya al otro. Cuando uno está adelante, ayuda al otro a estar hasta arriba. Cuando el otro está adelante, te va a ayudar a estar a ti arriba. Y es eso, es estarse ayudando mutuamente. Pero cuando tú empiezas a ver que la tóxica, tu peor es nada, ¿sabes qué? Es como escupir para el cielo y te va a caer a ti. Porque tú elegiste a tu pareja. A no ser que vivas en un ambiente social donde te imponen las parejas, pues hay más bien lástima por la otra persona que le pusieron que tú fueras su pareja. Número 3. Tratemos con amor a nuestra esposa y a nuestros hijos. Demuéstrales amor. No es, ellos saben que los quiero, tengo la comida. No, compadre, ¿sabes qué? Eso no es querer. Esa es tu obligación. Demuéstrales amor. Demostrar amor. Estoy hablando de una serie, paralelo a estas predicaciones, estoy manejando una serie sobre cómo demostrar el amor. Así que si la quieres, ahí búscale lo del amor. La que sigue. Nosotros debemos de ser el esposo y el padre que nuestra esposa y nuestros hijos merecen, no el que queremos ser. Es el que ellos merecen. ¿Qué tipo de padre merecen tus hijos? ¿Sabes? Cuando a mí me nació mi primer hijo, David, me avisan y dicen, familiares de la señora Rocío Cardoso, porque cuando nace mi primer hijo estaba en un hospital donde al mismo tiempo había muchas mujeres en labor, había varias, y no podíamos estar los esposos en el parto. Entonces nos piden que nos retiremos. Y nace mi hijo David, entonces ya me mandan llamar. Cuando llego, sale mi esposa, veo que está bien. Busco a mi hijo, veo que lo están pesando en una báscula. Lo amarran y me lo traen. Y me dicen, señor, aquí está su hijo. En ese momento, yo siempre tenía una duda. Desde que sabía que íbamos a tener nuestro primer hijo, decía, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a tratar? No sé ser papá. O sea, ¿quieres ser ingeniero? Estudias en una universidad. ¿Quieres ser doctor? Estudias en algún lugar. ¿Quieres saber cocinar? Hay lugares donde te enseñan a cocinar. ¿Quieres saber a manejar? Te enseñan a manejar. Pero ¿quieres ser papá? No hay nadie que te enseñe a ser papá. Bueno, sí hay videos y todo eso, pero no hay un lugar que te diga, muy bien, señor, ¿quiere ser papá? Tiene que ir a la universidad durante 3 años para que usted ya diga, quiero ser papá. No lo hay. O sea, hay lugares donde pues te dice más o menos y hay tips y luego llegan la gente con sus, ¿cómo se llama? Conflictos de la niñez que ellos tuvieron y nos las quieren traspasar de, híjole, cuidado con los niños. Ahora que nazca el bebé, nunca más vas a poder dormir. Ahora vas a pagar lo que hiciste. O sea, gente retrógrada, ¿no? En vez de apoyarte, hiciste cosas buenas, de qué padre que vas a ser papá, ay, oye, qué bueno esto. No, te empiezan a llenar de miedos. Y eso de llenar de miedos es como la gente ignorante, envidiosa, que, fíjate, una cosa es la ignorancia y otra cosa es la envidiosa, que te asustan porque creen que eso es bueno. Y cuando me dan a mi hijo, me acuerdo que tenía una cabecita así, como pelotita de béisbol. Me lo giran. Y lo que hace mi hijo, no ven los bebés recién nacidos. O sea, papás, gente que va a tener bebés, durante los primeros días después de que nace el bebé, no ve puras cosas borrosas, así como todos los que tenemos diabetes, de repente vamos viendo o no. Bueno, él voltea y me ve y se me queda viendo. Y en ese momento hay un chip que te hace ser papá. Recuerda la primera vez que cargaste a tu hijo, a tu hija. ¿Qué sentimiento obtuviste? Esa emoción, ese sentimiento, pónselos a tus hijos todos los días. Todos los días. Oye, cometí error, no merezco ser el papá de mis hijos. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Todos. Y si en la noche estás, ay, ¿por qué le dije así? Ay, ¿por qué traté esto? A veces te sientes el padre más feo y horrible del mundo.
Es normal, pero ¿sabes una cosa? Tus hijos, si te lo has sabido ganar, te aman. Ellos no tienen otro padre más que tú. A lo mejor tú tienes 2, 3, 4, o como yo, no sé, 4 hijos. Hay gente que tiene 7 hijos o más. Sí, tú tienes muchos hijos, pero ellos nada más tienen un papá y una mamá. Y yo he visto cómo a veces hay papás que a sus hijos los han tratado súper mal, los han abandonado, no han procurado el bienestar de sus hijos jamás en la vida. Nada más los ven de vez en cuando, como 5 veces al año, y sus hijos dicen, es el mejor padre que Dios me pudo haber dado. Aún así lo aman. ¿Quieres ganarte a tus hijos? Trátalos con amor. Trátalos como a ti te gustaría que Dios te tratara. Por último, el padre que nuestros hijos necesitan es el padre que estorba en el pecado. Un padre que estorba en el pecado no es alguien como Elí que le dice a sus hijos, oigan, no deben de ser así. O sea, para regañar cualquiera, hasta en la calle. Ayer iba yo manejando, iba con uno de mis hijos, íbamos a una oficina, y pues está lloviendo ahorita en este momento aquí en San Luis, está lloviendo, y pues íbamos muy rápido. Y entonces un señor nos hace la mano que le bajemos. Yo iba como a 30 kilómetros por hora. La calle, bueno, en San Luis Potosí, digamos que no quiero hablar mal del gobierno, pero eso de sus promesas de bachado y que ya no existan baches en San Luis Potosí, pues la verdad como que quedaron mucho a deber, la verdad. Entonces, pero bueno, a lo que voy es que pues está toda la calle toda chueca, no sabes si vas en terracería, si es 4x4 el coche que tú tienes, en fin, ¿no? Entonces vas tú y él nos hace que nos paremos. O sea, ese cuate nos regañó porque íbamos a 30 por hora y estaba al lado de un charco. Compadre, quítate. Pero él no se iba a quitar. Él quería que la camioneta se hiciera despacio porque no quería que lo fuéramos a mojar. Obviamente, pues yo veo que me hace despacio y lo que hice fue acelerar. ¿Qué voy a hacer yo despacio? No, es cierto. No, si yo me frené, así como, y le dije a mi hijo, ¿qué tiene? ¿Qué me dijo? ¿Qué? Y mi hijo dice, no sé, como que así movió la mano hacia arriba, hacia abajo, así como despacio. Sí, pues sí. Hasta que ya con el retrovisor veo que él se voltea a ver los zapatos, que lamentablemente pues sí le mojan los zapatos, y entonces ya se quitó del charco. Así, ya hasta que se le mojó, ya se quitó del charco, ¿no? Y en la vida pasa así, ¿no? Ya hasta que la riegas, ay, pues como que debí de haber hecho esto, ¿no? Bueno, Elí regañó a sus hijos. Y no los regañó así fuertemente, nada más, hijos, yo sé cómo se portan, no hagan eso. ¿Cuántas veces hemos tenido papás que es que ya hablé con mi hijo, pero no hace nada? Aquí me llegan a la oficina diciendo, ay, profe, es que ya hablo con mi hijo, pero sigue tomando, se sigue drogando. ¿Y quién le da el dinero? Pues es que no dale dinero. Es que no me obedece, él quiere hacer su vida. Pues córralo de la casa, señora. Ya tiene 18, 19, 20 años el tipo. Y usted ahí está dándole de comer en la boquita. No, hombre, señora, mándelo a su casa. No, pobrecito. Entonces aguántese. Aguántese. Sígale ahí educando a su hijo. Siga ahí esto. ¿Sabes por qué? Porque estos tipos de padres que todo le hacen a sus hijos, ¿sabes lo que están haciendo? Están haciendo a un inútil para que estos papás sigan siendo importantes en la vida de sus hijos. No hagas de tus hijos unos inútiles. Haz de tus hijos unas personas útiles para ellos. Hazlos por el bien de tus nietos. Ojo, educa a tus hijos por el amor que le tienes a tus nietos. Porque en la forma como tú eduques a tus hijos, ellos van a replicar ciertas acciones en tus nietos. ¿Qué hizo Elí? ¿Estorbó el pecado de sus hijos? No. ¿Qué hizo Elí? ¿Hizo caso de Dios? No. Entonces, ¿cómo quería que sus hijos le hicieran caso a él si él no obedecía a Dios? ¿Qué hizo José? Le avisaron y regresó por su familia. ¿Qué hizo José? Le dijeron que iba a morir, que la vida de su hijo estaba en peligro y huyó. ¿Qué hizo José? Educó a su hijo a tal grado que todos los judíos decían, ¿qué no es Jesús el hijo de José? El respeto y la forma de trabajar de José siempre fue de un padre para con su hijo, sabiendo que Jesús era Dios. Debes de estorbar el pecado. El pecado te lo voy a poner así. Vengan, hijos, por favor.
Pónganse aquí, de este lado, uno de un lado, el otro del otro. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Levanten la mano el malo. ¿Quién de ustedes es el malo? ¿Quién quiere ser el bueno? Yo quiero ser bueno. Entonces, ¿quién será el malo? No sé. Bueno, ya te dijeron que tú eres el malo. Vamos a suponer, Chío, no sé si se ven mis hijos en la cámara, porque... ¿Sí? Ok. Voltéense a ver frente a frente. Ahí. Un papá estorba. Fíjate, no es decirle a su hijo, hijo, no te vayas con el pecador, no te juntes con ellos. Él se va a juntar porque no está nadie entre el pecado y tu hijo. En cambio, si tú te pones en medio del pecado y de tu hijo, trata de juntarte con David. Acércate, trata de buscarle en medio. No le tengo que decir nada, solamente tengo que estorbar. Aprende a estorbar el pecado de tus hijos, estorba a tu familia. Que Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente video. Chao.